espectáculos navideños que tanto engalanan a nuestras casas y que es parte de nuestra tradición. En el día de hoy vamos a tratar una serie de temas, pero a través de una médula central que como temas vamos a tener lo que son las reformas del Estado Dominicano. Este programa, Los Sabios en la Z, que es una producción de Bienvenido Rodríguez, humildemente coordinado por quien les habla, General Retirado Miguel Ángel Cordero, tiene la intención precisamente de llevar a cada uno de nuestros escuchas un sentido de cultura, un sentido de conocimiento sobre lo que está sucediendo en el mundo, pero hoy vamos a aterrizar en el patio nuestro, en el patio de la República Dominicana, y vamos a tratar una serie de temas que históricamente se han venido suscitando a través de los llamados procesos de reforma del Estado Dominicano, donde todavía no hemos podido dar en el clavo, no hemos podido dar en la diana sobre qué es lo que tenemos, pero sobre todo qué es lo que queremos. Y estamos haciendo cada día porque hay nuevas exigencias. Los nuevos tiempos requieren de transformaciones, no transformaciones absolutas, porque no existen. Las transformaciones son relativas, porque cada día hay nuevos riesgos, nuevas amenazas en lo que es el contexto internacional, a la cual debe adaptarse el Estado mediante una reestructuración, porque debe estar en constante revisión, porque no todo es una panacea. No tenemos lo que queremos y quizás tampoco lo que necesitamos, y por eso nos cuestionamos como Estado. Pero para hablar sobre lo que es el proceso de reforma de lo que es el Estado Dominicano, debemos remontarnos a los años 80. Un proceso que inició en los años 80, pero que se consolidó en los años 90. ¿Por qué se da este proceso en ese periodo? Porque a través de presión de organismos internacionales, como lo es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, le exigieron al Estado Dominicano una readecuación institucional para establecer una serie de parámetros de eficiencia dentro del Estado y que le permitieran avanzar para conocer el desarrollo. Dentro de ese proceso de reforma del Estado, hubieron buenas iniciativas. El Estado logró concebir una estructura adecuada, organizativa, con el objeto de eficientizar sus instituciones. Pero en el año 2000 se da otro fenómeno, que es el proceso de reforma y modernización del Estado a través de una entidad llamada CONARE. CONARE, con el Consejo Nacional de Reforma del Estado, da inicio a otro tipo de transformación que lo vamos a visualizar más bien dentro de lo que se circunscribe a un manual de procedimiento mediante el cual se propiciaba lo que es la ética y la transparencia con el objeto de combatir lo que es la corrupción. Se logró combatir la corrupción a través del CONARE. Bueno, eso lo cuestionamos. Es un flagelo que lamentablemente es parte integral de lo que es el Estado. Pero si es un flagelo propio del Estado, podríamos decir a su vez que es propio del ser humano. No puede existir Estado sin ser humano, porque uno de los elementos constitutivos del Estado es la población, y es la población la que hace ese instrumento, esa ficción jurídica llamada Estado. En ese sentido, en los años 90,
vimos en diferentes instituciones a través de ese proceso de reforma del Estado que se caracterizaba reforma y modernización. En muchas ocasiones se confundía y se le ponía el atuendo de la reforma a un proceso de modernización. Nos explicamos. En el caso, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, se pudo notar de que las oficinas se implementaron un sistema de computadoras. Se metieron las computadoras en los años 90 por primera vez en Fuerzas Armadas. Y eso en la mayoría de las oficinas públicas. Ahora la pregunta es, el modernizar y quitar las maquinitas olimpias que se tenían en ese entonces y poner computadoras, unas computadoras que ahora decimos las cabezonas, ¿era un proceso de reforma o de modernización? Era un proceso de modernización. Ahora, estas computadoras podían ser el instrumento para eficientizar a las instituciones y lograr lo que son las verdaderas reformas a través de la consecución de políticas públicas esgrimidas por el factor político y con ello por el gobernante, por los gobernantes, con el objeto de lograr la eficiencia y con ello lo que son las reformas que requieren no solo los estados, sino su población, los ciudadanos, el pueblo y la sociedad en su conjunto, para hablar de una manera más específica. Pero ya en el día de hoy estamos visualizando que estamos abocados a un nuevo proceso de reforma, una reforma que están llevando inquietud a lo que es la sociedad dominicana, a ese pueblo, porque no sabemos por dónde viene la situación. Se habla de una reforma constitucional que en el día de hoy vamos a tratar en este programa estelar de Los Sabios en la Z. Se habla de una reforma fiscal, que es el gran temor que tiene el ciudadano a pie, el pueblo y hasta los empresarios. ¿Cómo vendrá la reforma fiscal? Pero hablamos también de una reforma laboral que también va a afectar a algo o a alguien. Y vamos a ver en ese sentido cuál de estas reformas va a consolidar las verdaderas intenciones de lo que es la necesidad que tenemos. Porque la gran pregunta está, ¿necesitamos reforma en estos momentos actuales? ¿La necesitamos en el plano fiscal? Es muy probable, porque hay una exigencia de los organismos internacionales en ese sentido. Ahora, ¿necesitamos una reforma laboral? También es probable, pero ¿necesitamos una reforma constitucional? También es probable, pero debemos distinguir lo que es lo necesario de lo prioritario. Son nuestras prioridades en los actuales momentos. Debemos distinguir si es una prioridad, si es esencial ahora mismo o tan solo es una bola de humo para ocultar otras situaciones que están sobre el tapiz público. Y dentro de estas limitaciones, podríamos decir, se están tomando en cuenta lo que son las palabras claves para una reforma. Y dentro de esas palabras claves podemos anunciar la migración. ¿Qué existe en el ámbito de la reforma? Lo que es la palabra migración. ¿Se está cumpliendo o hay algún programa o alguna política pública dentro de ese proceso de reforma en el ámbito migratorio? ¿Se irá a poner en verdad manos duras a lo que son las migraciones ilegales que tanto daño están haciendo
a lo que es el Estado dominicano. ¿Cómo vendrá el ámbito de esa reforma hacia un tema que está agobiando a la sociedad y que la tiene prácticamente en vilo, sin dormir, como son los procesos migratorios, que están socavando lo que se llama la identidad nacional, pero sobre todo la integridad territorial, porque vemos poblaciones que se están radicando en ciertos puntos del país y que están formateando enclaves étnicos y que están llamados posteriormente a convertirse en enclaves territoriales, lo que representa un gran peligro, una gran amenaza para lo que es un elemento constitutivo de lo que es el Estado, la soberanía. Podemos decir que tenemos un territorio íntegro bajo un concepto de identidad nacional. No lo podemos decir. Entonces, son de esas prioridades que debemos rescatar para complacer lo que es la aspiración nacional, que es la aspiración de cada uno de los miembros de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, de esos ciudadanos que aspiran a vivir en su país, como dijera don Pedro Mil, ese gran poeta nacional. Hay un país en el mundo. La vida no es una poesía, pero a veces hay que ser poeta para distraer lo que son las preocupaciones del diario vivir y poder convivir con políticas públicas erradas que son emanadas del mismo corazón del Estado. ¿Por qué? Por intereses foráneos, por intereses particulares de permanencia en lo que es el poder. No lo sabemos, pero ese pueblo dominicano está consciente y la misma comunidad internacional de lo que está pasando en el país. Entonces, nosotros, antes de hablar de reforma, debemos determinar qué es lo que tenemos para saber qué es lo que tenemos. ¿Irá en favor de lo que es la creación de empleo, esa reforma en el ámbito laboral? ¿O, por el contrario, disminuirá lo que es el empleo? Hay que ver. Pero antes de nosotros, si vamos a hablar de una reforma constitucional, tenemos que ver que esa reforma no solamente debe afectar o deben participar elementos básicos como son la conjunción de las elecciones congresionales y presidenciales, la unificación, disminuir la cantidad de diputados, que son de los temas que se están anunciando, que no sabemos si sea cierto, porque no creo que los diputados aprueben o se hagan el harakiri para disminuir su población, su capacidad en un ámbito territorial determinado. Nadie va a querer eso. Pero podríamos hablar de que una buena reforma dentro del ámbito constitucional sería una revisión al artículo 252 de la Constitución de la República, donde se refiere al rol de las Fuerzas Armadas. Y es una sugerencia que le hacemos al señor presidente Luis Abinader Corona. Este artículo, el 252, habla sobre que los militares son apartidistas, muy cierto. La constitución anterior a la del 2010, en su artículo 93, sobre el rol misional de las Fuerzas Armadas, se refería a que el militar era apolítico, un adefesio. Y por ello, se cambió al artículo 252, donde dice apolítico. Pero ¿por qué era un error y se cambió? Porque todos somos seres políticos. Todos somos seres que tenemos derechos civiles y políticos. Ahora, la gran inquietud está, ese artículo 252
todavía sostiene lo que decía el artículo 93 en relación, solo se le cambió lo de político a apartidista, pero los derechos políticos y civiles de los militares y los policías todavía siguen secuestrados. Por lo cual entendemos que ya es hora, señor presidente, que si se va a hacer una reforma constitucional, se tome en cuenta que los policías y los militares tengan derecho al voto. El derecho al voto es una conquista de conciencia nacional, porque entendemos que ya tenemos instituciones sólidas. Tenemos unas Fuerzas Armadas entregadas y dedicadas a su quehacer diario, pero son seres políticos, aunque no puedan disfrutar de sus derechos civiles y políticos. ¿En qué panorama se encuentran? Se encuentran en un limbo entre el soy, entre el ser y el no ser, como dijera Descartes. Debemos definir ya un modelo adecuado, ya en una era contemporánea, donde la mayoría de los estados, son pocos los estados que tienen todavía esta cláusula condenatoria a un ciudadano, como son militares y policías. En Estados Unidos votan, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, para no mencionar lo que no, son 2 o 3 apenas, pero esos 2 o 3 todavía están pasando por una transición de que en un momento determinado generan incertidumbre, donde hay inestabilidad en el sistema político. No es el caso de la República Dominicana, donde después de la muerte del dictador, pues hemos disfrutado de una estabilidad. La escaramuza del 65 no quita brillo, lucidez a lo que es el comportamiento de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para adquirir un derecho que le asiste como ciudadanos normales. En ese sentido entendemos que ese artículo 252 sobre lo que es la apoliticidad se puede mantener, pero son seres políticos y por lo tanto no se le puede eximir de su derecho, no para ser elegido, sino para elegir, porque tienen una familia, le afectan todo lo que son los factores del poder nacional. Entonces, es un tema a debatir y entendemos que el voto de militares y policías debe tomarse en cuenta ante una posible reforma constitucional. Pero no solo eso, vamos a llamar la atención también sobre el artículo 258 de la Constitución, que crea lo que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ese consejo que ordena en su mismo artículo que será reglamentado por el Poder Ejecutivo. Ese artículo no debió existir como tal. Ahí lo que debió haberse hablado sobre la creación de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, dentro de la cual se contiene lo que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que está reglamentado por el decreto 8621. Un decreto que tiene muchos vicios, que lo único que yo como analista en el ámbito de la seguridad y la defensa entiendo que vale la pena es el artículo 2, donde habla del glosario de la terminología del ámbito de la seguridad y la defensa. Pero vemos un artículo, por ejemplo, el artículo 5, que habla sobre los miembros del Consejo de Seguridad y Defensa, donde establece que son 7 solamente los miembros del Consejo de Seguridad y Defensa. Está muy limitado. Un Consejo de Seguridad y Defensa donde no se incluya a ciertos ministerios que tienen la responsabilidad de llevar a cabo, de parir políticas y estrategias
en el ámbito de lo que es la seguridad y la defensa, no tiene sentido. Pero nos vamos al artículo 11, un artículo que habla y se refiere a que las decisiones se tomarán por mayoría y que en caso de empate el presidente tendrá el voto de honor para hacer el desempate. Ahora, la pregunta es la siguiente. Un consejo integrado por 7 miembros, ¿puede haber un empate? Yo no sé. A lo mejor se cambiaron las normas numéricas y ya el 7 es un número par. Nunca puede haber un empate entre 7 miembros. Nunca. Ustedes me disculpan. Pero ¿por qué se viene dando esto? Pero otro elemento más en uno de sus artículos que establece que 3 de sus miembros congregados pueden ya realizar quórum. Y yo le hago la siguiente pregunta. Se reúne el presidente, el ministro de la presidencia y el ministro de Interior y Policía. Ya hay un quórum en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Pueden esos 3 funcionarios públicos dirimir asuntos y temas de seguridad y defensa nacional y aprobar temas y políticas y estrategias en ese ámbito? No lo creemos. No lo creemos. Porque son temas especializados, son técnicos completamente, que entrañan a lo que son una serie de instituciones y entidades que tienen la capacidad, a través de comisiones especializadas, de hablar y de regular en cuanto a este tema. Pero no nos vamos a quedar ahí en el artículo 258, vamos a hablar sobre el artículo 259, 260 y vamos a recaer en el artículo 261. Ese artículo 261 que se refiere a la creación de cuerpos de seguridad o de defensa, que no es lo mismo. Cuando decimos esa conjunción, esa disyunción o de defensa, nosotros entendemos qué son los cuerpos de seguridad y qué son los cuerpos de defensa. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Ahora, ese artículo, en su última línea, lo que yo llamo un parcho mal pegado, dice: el sistema de inteligencia será regulado mediante ley. Un sistema de inteligencia que fue abrogado a la ley 1-24, que es la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, nos preguntamos, ¿tiene la Dirección Nacional de Inteligencia capacidad para, dentro de su ley, acoger un artículo constitucional como lo es el sistema? Un sistema que viene estando diseñado para dar soporte a lo que es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa a través de una ley de seguridad y defensa nacional, porque no tenemos una ley de seguridad y defensa nacional y por ello hay un vacío existencial en lo que es el ámbito de la seguridad, pero no tenemos una ley de seguridad nacional tampoco. Tenemos apenas una directiva. Es decir, que tenemos que organizar y readecuar el ámbito de lo que es el muñeco, el esquema de la seguridad, para nosotros entonces poder hablar de una serie de reformas. Tenemos que verificar si lo que tenemos es adecuado para lo que queremos, porque ese artículo 261 de la Constitución, donde establece la creación del sistema de inteligencia, no dice que estará dentro de lo que es la ley de la DNI. No lo dice. Y sin embargo vimos una serie de juristas y de personalidades en una comisión especial que envió una serie de cambios que exigía la sociedad o los medios o los empresarios, como quiera que sea, refiriéndose al artículo 9, 11 y 26, pero
La pregunta es la siguiente. ¿Había en esa comisión un miembro de los organismos de seguridad, sean activos o retirados, que conocen lo que es la doctrina de la inteligencia? No, no lo había. Porque para analizar una ley que tiene un contenido más que legal, técnico, debemos tener y apoderar de ello e incluir en una comisión a personas o personalidades que manejen el ámbito de lo que es la inteligencia. No que hayan leído un libro o que hayan hecho un curso de un mes fuera del país. No. Personas que hayan generado doctrina dentro del ámbito de la inteligencia, de los organismos de inteligencia, que conocen al dedillo cómo funciona el muñeco, que han tenido vivencia. Porque la doctrina no se hace mediante una ley. La doctrina es un conjunto de normas, de costumbres, dentro de las entidades, dentro de los organismos, a través de la vivencia, donde ya eso sí genera una norma que luego se va a convertir en una normativa jurídica, como son las leyes y los decretos. Entonces, nosotros invitamos a que tanto el decreto 8621, donde tampoco tuvo participación los cuerpos policiales y militares, pero sobre todo Fuerzas Armadas, pues se le haga una revisión a ese decreto, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, y que esa ley 1-24 también se verifique si han pasado bajo la revisión, bajo la lupa de manos técnicas, no en el ámbito del derecho, sino de conocedores que manejan lo que es la doctrina de la inteligencia. Porque no podemos abrogar a una entidad, a la Dirección Nacional de Inteligencia, que maneja el nivel dentro de la inteligencia político-estratégico, pero el operacional y el táctico son dos mundos aparte. No se pueden ligar, y para ello no se puede incluir un sistema dentro de una ley de creación de una dirección, porque son dos mundos diferentes. El sistema tiene vida propia, y por ello la Constitución, en su última línea del artículo 261, manda y ordena a que sea estructurado mediante una ley. Es decir, que debemos estar conscientes de que ante los procesos de modernización, de reformas del Estado que estamos viviendo, hay que readecuar lo que tenemos para saber hacia dónde vamos. Y por último, debemos reconocer que ya los comentarios y las recomendaciones que hacemos a través de este programa estelar, Los Sabios en la Z, son tomados en cuenta. Porque en días pasados hablamos y nos referimos en este fórum del conocimiento sobre la creación de lo que es el Ministerio de la Familia. Ya vemos que está tomando cuerpo, que de qué vale un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Juventud y otra serie de ministerios más en lo que se llama la macrocefalía del Estado. Debemos entonces aterrizar a lo que es la realidad para la funcionalidad. Y en ese sentido, admiramos y alabamos de que ya se está pensando de una manera sistémica. El Ministerio de la Familia es fundamental para desde ahí conducir lo que es la reestructuración de la familia, pero siempre y cuando haya voluntad política. De esta manera nosotros concluimos esta introducción.